Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. Y me siguen haciendo preguntas sobre la disciplina. He aquí algunas de las preguntas que me han hecho. ¿Es correcto disciplinar a nuestros hijos como hicieron nuestros padres con nosotros? En la escuela nos dicen que debemos respetar los derechos de los niños. ¿Hasta dónde debemos hacerlo según la Biblia? La disciplina física, causarles un pequeño dolor para evitarles un gran dolor, ¿es correcta? ¿Cuándo sí y cuándo no debemos usar la disciplina física? Para responder todas estas preguntas, vayamos a la palabra de Dios y estudiemos este tema específico. Y hemos hecho eso ya en 2 ocasiones y hemos hablado de la disciplina como discipulado, la disciplina como una estrategia para ayudarnos a ir derecho y para ayudarnos a enderezar el camino cuando nos hemos ido chuecos. Entonces hemos hablado de disciplina normativa, el establecimiento de la verdad de Dios, los valores y principios, y disciplina correctiva, el asunto de ejercer una disciplina, un castigo, una prohibición, alguna situación para que la persona que infringió el principio pues lo aprenda, entienda. Y hemos visto muchos pasajes de la Escritura. Déjeme leer solamente uno de Proverbios 23, 13 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Así se disciplinaba en aquella época. En nuestra época puede no ser así, puede ser sí, puede ser con una prohibición, dependiendo de la edad de su hijo. Y dijimos de la disciplina preventiva, y luego la semana pasada, la disciplina correctiva es como qué cosas hacer antes de que sucedan los problemas, pero después hablamos de un decálogo de la disciplina correctiva, cómo ejercer la disciplina correctiva. Ya lo vimos, no lo voy a repetir, son 10 mandamientos, pero ahora quisiera concentrarnos en algo que ya vimos en el primer podcast sobre la disciplina, pero en este caso quiero volver a ese punto y leer algunos pasajes para que entendamos los malos ejemplos de la no disciplina, o los malos ejemplos de la mala disciplina, o los malos ejemplos de una incorrecta aplicación de la disciplina. Creo que básicamente el problema más serio es el no tener disciplina, el no hacer disciplina, ni preventiva, estableciendo valores, ni correctiva, ayudando a entender al infractor de su error, ni de ningún tipo. Y me parece que es importante. Entonces, vamos a algunos malos ejemplos. Tengo uno primero. David y su hijo Adonías. Dice la palabra, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo carros y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, escuche bien esta frase, y su padre, esto está en Primero de Reyes 1:6, esto que voy a leer, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué le parece? Adonías era hijo de Agit, una de las mujeres de David, una de las 8 esposas de David, y era el mayor después de Absalón. Era el mayor, así es que solamente le ganaba en derecho al trono su hermano Absalón. Pero luego cuando muere Absalón, ahora él quiere ser el rey. Se rebeló contra su padre, contra la voluntad de Dios al proclamarse rey. Aún antes de la muerte de David, todavía no se moría David y él ya se estaba proclamando rey. Además, pide vanidosamente, cuando finalmente él no gana la batalla, es derrotado y Salomón, su medio hermano, llega al trono, le pide vanidosamente a Salomón, su hermano, cuando ya era auténtico rey, le pide que le entregue a la mujer de su padre, la Sunamita. Se cree que era la Sunamita, la del Cantar de los Cantares, que después Salomón le cantaría. Por alguna cosa hay ahí chismes de familia que no vamos a mencionar aquí, pero Salomón, aunque pensaba perdonarle su acto de rebeldía, sabiamente descubre su incapacidad para cambiar, su incapacidad para someterse, y lo manda a matar para no tener más problemas con él. Y muere este hijo de David, Adonías, muere en plena juventud, en plenitud de vida, sí, y siendo muy amado por su familia, considerado muy hermoso. ¿Cuál fue el problema? El versículo 6 lo dice, no fue disciplinado jamás. Su padre nunca le dijo, no hagas esto, no hagas aquello, no así, no así. Era el consentido, el guapito de la familia, el muñeco, el
Rodolfo Gelatino, ¿se acuerdan ustedes de eso? El, ahí madre, era el bonito, ay mi niñito, no me lo toque nadie, que no le dé el aire, tu lechita, y esas cosas que hacen las mamás. ¿Cuál fue el problema? El texto lo dice. ¿Cuál fue el problema? Nunca, jamás fue disciplinado. No se, jamás le dijo su padre, no hagas así o no hagas asá. Por consentido. ¿Le interesaba a usted saber que si era guapo, si no era guapo? Dice la Biblia de otros personajes. ¿Sabe usted si Pablo era guapo, si Pedro era guapo, si Juan era más guapo? De ninguno nos dicen eso. Cuando se hacen las listas de los discípulos, de ninguno se dice que era guapo, lo que sea, no se dice. Solo se dice cuando hay una intención. Cuando se dice que Adasa, la que llegó a ser la reina Esther, cuando se dice que era muy hermoso de semblante y parecer, cuando se dice eso, nos lo están diciendo porque nos van a decir que ganó el concurso de belleza para ser la esposa del rey, ¿no es cierto? El primer concurso de belleza del mundo. Y resulta que por eso nos dicen que era muy bella. Pero en este caso, ¿para qué nos dicen que era? Porque nos están dando una chispa de idea de que entendamos de dónde viene el problema. Cuando un hijo es consentido, cuando se le alaba, no por sus valores, no por lo que hace, sino por lo que es y que Dios lo hizo así. Porque si una persona es muy guapa, no es su virtud. Me refiero, no es algo que ella hizo. O sea, así nació, así la hizo Dios. Dios la hizo bella y a una persona la hizo bella. Y una persona que es alta no tiene por qué sentirse orgulloso, puede sentirse feliz de que es alto si le gusta ser alto, puede sentirse feliz, pero orgulloso no, porque no hizo nada para ser alto. Y al que le gusta mucho ser chaparro, así le gusta, así, cosa pequeña, perfume fino en frasco pequeño, y le gusta así, pero no, él no se hizo así, lo hizo Dios. Entonces, alabar a una persona por lo que no se ganó, por lo que no hizo por sí mismo, sino por lo que es, por lo que Dios le dio, es hacerlo engreído, orgulloso, soberbio, indócil, o sea, rebelde, imposible de educar. He aquí un primer mal ejemplo, la vida de Adonías, el hijo de David. Otro ejemplo, Elí y sus hijos, Ofni y Fines. En 1 Samuel 2:29 y en el capítulo 3, versículo 14, se nos habla de esto. Elí fracasa como sacerdote, como juez y como padre por no disciplinar a sus hijos. El mal, el deterioro de su vida, fue una destrucción repentina, pero no se originó de improviso, sino se originó en un proceso de deterioro de vida causado por la absoluta ausencia de disciplina. Insisto que el mal le sobrevino repentinamente, ellos murieron en la batalla, y Elí, al saberlo, se cae de espaldas en su silla, era muy obeso y parece que ya no se podía levantar de la silla, era muy obeso y enfermo, y se cae hacia atrás y se desnuca, y mueren Ofni, Fines y él mismo, el papá. Y resulta que Dios le había profetizado a través de Samuel que su descendencia iba a ser destruida y que no iba a tener descendencia. Pero uno de sus hijos tenía a su esposa embarazada, y cuando esta mujer embarazada se enteró de que el suegro había muerto, pues habían muerto sus esposos, pero también el suegro, que es el que podía seguirla sosteniendo, y entonces esa mujer dio a luz anticipadamente y murió su hijo. Y se cumplió la profecía de que no había descendencia de Elí el sacerdote. Pero este mal repentino no fue improvisado, sino que desde el hogar, en un proceso de indisciplina, se fue fraguando poco a poco. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29, hasta capítulo 3, versículo 14, está muy claro el pecado de Elí. Les leo alguna porción de este texto. Honró a sus hijos más que a Dios al tolerarles demasiado su pecado y al no estorbarles su mala conducta. Yo digo así, a través de la disciplina. Hermanos míos, qué fracaso más tremendo y qué final más triste. No solo la muerte, sino la pérdida total de la gloria de la descendencia familiar. Elí no tiene, este sacerdote, no mi hijo, Elí, el sacerdote Elí de allá de Israel, no tiene descendencia. No hay nadie que venga de su sangre.
Eso en aquella época era muy grave, el día de hoy no lo es tanto, no es, de hecho no lo es, pero en aquella época era como una sensación de no estoy cooperando para el plan de Dios, de criar más hijos y demás. Su fracaso fue tremendo. Qué final más triste. Insisto, no solo muertos, sino la pérdida total de la gloria de una descendencia. Espero que estos ejemplos, hermanos, sean suficientemente claros para que ustedes y yo valoremos la disciplina. La disciplina es importante. La disciplina es necesaria, es útil en el hogar. He aquí algunos malos ejemplos, muy malos ejemplos de lo que la indisciplina o la ausencia de disciplina más bien, la ausencia de disciplina puede causar. Pero ahora, debo decirle, hermanos míos, que hay textos bíblicos que hablan, que exaltan la disciplina. Nos ayudan a usted y a mí a entender el valor de la disciplina. ¿Por qué debe haber disciplina? Y recuerde que hemos hablado de disciplina en varios sentidos. Una disciplina normativa, es decir, el establecimiento de valores, el crear un ambiente de justicia en la casa, un ambiente de respeto mutuo. Luego la disciplina es la disciplina normativa o disciplina que se establece, y luego una disciplina correctiva, cuando alguien transgrede esos principios y es irrespetuoso, no respeta los derechos de los demás, se causa daño a los demás, entonces se aplica una disciplina correctiva y hemos dado los mandamientos. Pero ahora veamos algunos textos de la Biblia que hablan del valor de la disciplina. Por ejemplo, Job 31:1 nos habla de algo que yo podría llamar la autodisciplina. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Aquí Job está diciendo, yo hice pacto con mis ojos. No iba a andar dejando que mi vista se me fuera siguiendo a una mujer guapa, a una joven. Aquí por virgen se refiere a una joven. Es decir, él está diciendo, yo hice pacto con mis ojos, me dije a mí mismo, a mis ojos, autodisciplina, no vas a caer en esa tentación. Ojo con eso. Algunas esposas están diciéndole a sus esposos ahorita, ya estás oyendo, viejo. Otro ejemplo del valor de la disciplina de común acuerdo en la pareja. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí 1 Corintios 7:5. En ocasiones podemos hacer pactos y planes en la familia y establecer disciplinas de la vida, perdón el ejemplo, pero son disciplinas de la vida, nos ponemos de acuerdo en algo, nos abstenemos de esto por un tiempo, pero no por mucho tiempo, dice el apóstol Pablo, y eso los esposos dicen amén a todo eso. Pero otra vez, establecer disciplina significa algo bueno para nosotros. Otro ejemplo de las bondades de la disciplina de padres a hijos. Mire cómo dice Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Cuando los hijos no tienen valores, no tienen prohibiciones y órdenes, cuando no tienen límites, viven confundidos, viven como animalitos que no saben lo que está bien, está mal, y todo lo que se les ocurre, todo lo que les nace, todo lo que les da la gana hacer, lo hacen, y por eso maltratan al gato y al perro y quiebran cosas, y los papás, ay, mi niñito, ay, qué bonito mi niñito. Papá, mamá, por favor, tengamos cuidado. La disciplina es importante. Dice que no los provoquemos a ira. Y tal vez usted por eso no lo disciplina, porque cree que ponerle disciplina es provocarlo a ira. No, porque dice que no lo provoquemos a ira. Ya explicamos qué es eso en un culto. Es ir en contra de lo que establecimos nosotros. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando nosotros no seguimos las disciplinas que establecimos, cuando no entendemos las razones del hijo, cuando somos amargados y cuando hablamos con rudeza en vez de hablar con amor, provocamos a ira, pero una disciplina correcta es indispensable para un hijo. Dice el texto que no los provoquemos a ira, sino que en disciplina, o sea, sí con disciplina, normativa correctiva y de todas, y en amonestación del Señor, en enseñanza de la palabra del Señor. Hermanos míos, enseña a tu niño de 0 años, de 0 años, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, 5 años, críalo en disciplina y amonestación. No dejes, es horrible, es vergonzoso.
Ir a la iglesia y que anda un niño pegándole a otros y pegándole al hermano, a la hermana, robando cosas. Criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Otro texto que habla de las bondades de la disciplina, Josué 24:15, la disciplina de orden familiar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Y eso fue una orden para todo el pueblo de Dios, fue un discurso para todo el pueblo de Dios. Sigan a quien quieran, pero yo y mi casa. Y está diciendo, en mi casa se hace esto. Así así establezco yo, patriarca de mi hogar, papá de mi hogar, jefe de familia. Yo establezco esta disciplina. En esta casa seguimos a Dios. Me encanta. Hermanos míos, sí, la disciplina es buena. La disciplina es una bendición. ¿Y qué es disciplina? Discipulado, educación cristiana, establecimiento de valores para andar en los caminos de Dios, establecimiento de principios y estrategias para corregir a alguien que se saltó de los caminos de Dios. Y la próxima semana voy a hablar de la disciplina extraordinaria. Hemos hablado de la disciplina normativa, la disciplina normativa o preventiva, de la disciplina correctiva, y la próxima semana hablé de los ejemplos malos de la no disciplina, y la próxima semana hablaremos de la disciplina extraordinaria. Hay una clase de disciplina extraordinaria y eso lo hablaremos la próxima semana. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos esta enseñanza que yo sé que es muy práctica y que pudiera ser que hay hermanos que me están escuchando que no es pertinente para ellos porque tienen hijos casados, grandes, mayores, no sé, pero te pido, Dios, que nos enseñes de cualquier manera. Alguna cosa podemos hacer con esta enseñanza, tal vez con nuestros nietos, tal vez enseñando a otros, tal vez compartiendo como consejeros a otras familias. Pero los que somos papás, Señor, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, danos la sabiduría, Señor, para mantener estos principios de tu palabra, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.